El niño congelado que rescató a una mujer sencilla resultó ser heredero secreto del millonario. Una mañana fría, de esas que te calan hasta los huesos, Clara salió de su pequeña casa entre calles grises y paredes desconchadas. El viento cortaba el aire con un filo tan brutal que cada paso olía a hielo quebrado. Ella, una costurera modesta, con los dedos llenos de cicatrices y sueños a medio coser, decidió dar un paseo por el parque casi vacío. La ciudad bullía en la distancia, pero aquí todo parecía detenido, envuelto en un manto blanco y un silencio pesado, casi irreal. De repente, entre la nieve compacta, algo llamó su atención. Un niño tirado, con el rostro pálido y las manos rígidas, como un muñeco olvidado en el frío cruel. Su vestido raído y los ojos cerrados daban la impresión de que estaba congelado, atrapado en el final de un suspiro helado. Clara sintió un golpe en el pecho. Una mezcla de horror y urgencia que le hizo temblar las manos. Sin pensarlo, agachó el cuerpo. En los ojos del niño dormido había algo extraño, con un secreto demasiado pesado para un cuerpo tan pequeño. Mientras Clara envolvía sus manos con cuidado y susurraba palabras que solo el frío podía entender, una sombra oscura empezó a asomar tras las paredes de su modesta casa. Y entonces, sin previo aviso, llegaron los golpes en la puerta. Duros, insistentes, aterradores, hombres desconocidos, con miradas frías y voces graves que buscaban a Rubén y no se detendrían ante nada. El corazón de Clara latía tan rápido que le bolía el pecho. ¿Podría protegerlo? ¿Podría protegerse a sí misma? En medio de la tensión y el miedo, mientras las olas avanzaban sin tregua, surgía una pregunta que se clavaba como un filo. ¿Quién era realmente ese niño al que había rescatado? ¿Podía confiar en él o en cualquiera en esta ciudad gris llena de secretos? El tiempo corría contra ellos, el peligro crecía, y la estampa de una mujer sencilla con un niño perdido en plena tormenta de invierno se... Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire frío se colaba por las rendijas de la casa de Clara, mientras los golpes en la puerta retumbaban como un eco ominoso. Ella, sosteniendo a Rubén en sus brazos, sintió el peso del mundo en sus hombros. El temor se instaló en su pecho, acelerando su corazón. Sin embargo, no podía dejarse llevar por el pánico. Debía proteger. Los golpes se hicieron más insistentes, como si el mismo hielo del invierno quisiera romper esas paredes frágiles. Clara miró al pequeño, que comenzaba a abrir los ojos, revelando un par de orbes marrones llenos de confusión. «Rubén, tienes que quedarte callado», le susurró con voz temblorosa, pero él no parecía entender la gravedad de la situación. «Ábreme, sabrás que el niño está aquí», resonó la voz grave del extranjero. Un hombre imponente que parecía haber salido de una película de terror. La tensión era palpable. Estos hombres no eran simples buscadores, eran cazadores. Y ella, accidentalmente, había encontrado la presa. Clara se acurrucó contra el niño, sintiendo su cuerpo frío temblar con la angustia.
¿Cómo había llegado a esto? Solo un acto de bondad, y ahora su vida se convertía en un juego mortal. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Nunca te metas en problemas ajenos. Clara, siempre hay algo más de lo que se ve. El eco de la puerta siendo golpeada hería sus oídos. Clara retrocedió llevando a Rubén hacia la pequeña habitación que utilizaba como taller. La luz tenue apenas iluminaba los círculos de polvo danzando. «Debo pensar», murmuró, sintiendo que la desesperación empezaba a ahogarla. Pero de repente, una luz brillante atravesó la oscuridad. El niño se levantó un poco, con un gesto que casi parecía desafiante. Clara se quedó boquiabierta mientras veía a Rubén murmurar unas palabras que ella no entendía. Un resplandor salió de sus manos, creando una esfera cálida que hizo que el frío en la habitación se desvaneciera momentáneamente. ¿Qué? Clara balbuceó, mientras los golpes se calmaban, reemplazados por un silencio que era a la vez aterrador y esperanzador. Rubén, ahora completamente despierto, la miró con una intensidad asombrosa. «Soy más de lo que crees, Clara. Y no tengo tiempo para explicar, pero no soy solo un niño perdido». El significado de esas palabras la impactó. Todo lo que había creído, el niño congelado, el heredero perdido, tomaba una forma diferente. «¿Qué quieres decir?», exigió, tratando de procesar la revelación. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, una explosión sorda resonó afuera, haciendo temblar las ventanas. Clara corrió a la ventana, con el corazón en la garganta. Un grupo de figuras en capas oscuras se acercaba al edificio. Sus formas solían ser sombras en la penumbra. «¿Quiénes son?», preguntó, más a ella misma que a Rubén, quien había tomado su mano con fuerza. «No te preocupes, Clara, debemos movernos», repitió el niño, pero en su tono había una certidumbre desgarradora. La escena en su mente se desplazaba, como una película en cámara rápida. La información se cortaba y se entrelazaba en un caos que la llenaba de confusión. No hubo tiempo para más palabras. Las figuras se acercaban, sus rostros oscuros y amenazantes. Clara sintió el impulso que la guiaba hacia la puerta trasera, hacia la única salida que les quedaba. Pero antes de que pudieran moverse, una de las figuras gritó, resonando en el aire con una voz que era inconfundible: «¡Clara, suéltalo! ¡Él es mío!». La voz cortó el aire como un cuchillo afilado. Clara se dio la vuelta, su mundo volcando sobre sí mismo, y allí estaba. Mira, todo se estaba desmoronando. Mientras la tensión hacía un punto crítico, Clara se encontró en el epicentro de una tormenta, sin rumbo y sin respuestas. Todo cambió en un instante, y ahora, frente a la puerta, todo estaba por resolverse. La tensión era palpable. Clara no podía respirar. Mirando fijamente a Hugo, su antiguo amor, un torrente de emociones la invadió. Sorpresa, dolor, confusión. ¿Qué hacía él aquí? ¿Y cómo sabía que Rubén estaba con ella? El hombre, ahora en la puerta, parecía un eco del pasado, un tiempo que había querido olvidar. «Clara, suéltalo, él es mío», repitió, avanzando un paso, su voz llena de desespero y rabia. El temor llenó la sala, y el pequeño Rubén, que ahora se había puesto de pie con el brillo de su poder, lo miraba intensamente. No puedo dejarte», dijo Clara, sintiendo el frío que había envuelto su corazón en el instante en que vio a Hugo. «El niño es mi hijo», afirmó Hugo, dejando caer la frase como una bomba que resonó por toda la habitación. Clara sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué dices?», murmuró, su voz quebrándose como si fuera de cristal. No podía ser. No puede ser. Rubén, todavía con aquellos ojos profundos y misteriosos,
Miró a Hugo. «No es lo que crees», dijo el niño, su voz tan antigua que le hizo temblar a Clara. «No soy solo un niño. Soy parte de algo mucho más grande». Las palabras dejaron a Clara sintiéndose perdida, como si la tierra se deslizara bajo sus pies. ¿Era cierto? ¿Era realmente el hijo de Hugo? Hugo se acercó, su expresión dura, pero había algo más. Clara captó un destello de miedo en su mirada. «Ellos vienen por nosotros, Clara. Y Rubén es la clave», dijo, y en su voz había una urgencia apremiante. Pero antes de que pudiera seguir hablando, un estruendo resonó fuera, como si el propio aire crujiera bajo la presión de la situación. Sin previo aviso, una figura oscura irrumpió en la habitación. Clara se giró y vio a uno de los hombres que buscaban a Rubén, con el rostro oculto tras una máscara negra. «No hay tiempo. Ven con nosotros», gritó, tomando la muñeca de Rubén con fuerza. Clara sintió una punzada de terror, pero lo que sucedió a continuación la dejó sin palabras. Rubén, en un gesto de pura determinación, levantó ambos brazos. De su pequeño cuerpo salió una energía deslumbrante, una ola de luz que hizo a todos retroceder. El hombre de la máscara fue lanzado contra la pared y cayó al suelo, inconsciente. Clara sintió una mezcla de miedo y asombro. ¿Qué estaba viendo? «Rubén, ¿qué eres?», preguntó. Su voz un susurro lleno de terror. El niño, que antes parecía vulnerable, ahora se erguía con el poder de un ser que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. «Soy lo que tú y él nunca imaginan. Y ellos vienen. Todos vienen», dijo, su tono grave resonando en los muros como un eco. Clara cerró los ojos un momento, tratando de procesar la monstruosidad de la revelación. «Hugo, ¿qué significa esto? Dímelo», susurró. Pero la mirada de Hugo era sombría, sucha. «Nos han estado buscando por años. Él no es solo un niño especial, Clara. Él es la esperanza que puede cambiarlo todo, o destruirnos a todos». Desconcertada, Clara sintió que sus pensamientos se desmoronaban. Ahora sabía que no era solo un rescate. Todo lo que conocía estaba en juego. Sin más tiempo, miró por la ventana y vio sombras acercándose, e intuía que no eran solo hombres buscando a Rubén. Eran otros seres que no pertenecían a este plano, dispuestos a llevarse lo que les pertenecía por derecho. «Rubén», comenzó Clara, pero él la interrumpió. «Debemos ir, Clara. Ya no hay más tiempo», dijo con una cadencia que heló la sangre de Clara, mientras los ecos de pasos resonaban y la puerta parecía temblar. El mundo que conocía se desvanecía. Y en ese momento de desesperación, Clara entendió que lo que había comenzado como un simple acto de bondad había hecho que su vida se convirtiera en un caos impredecible. Los golpes volvían con más insistencia, y Clara se dio cuenta de que las decisiones que tomara a partir de ahora alterarán no solo su destino, sino también el de Rubén y de Hugo. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz apenas un murmullo. «Confía en mí», dijo Rubén, y en su mirada había una chispa de fuego que daba vida a las preguntas que flotaban en el aire. Mientras la puerta estallaba y la oscuridad invadía la habitación, Clara supo que la verdad que estaba a punto de descubrir sería más devastadora de lo que jamás hubiera imaginado. Ruinas y posibilidades se mezclaban como sombras en la penumbra, y el tiempo se deslizaba hacia lo desconocido. La puerta crujió en medio de la confusión,
y Clara sintió que el mundo se le venía encima. Con Rubén a su lado, el tiempo parecía detenerse al mismo tiempo que los movimientos dentro de la habitación se volvían frenéticos. El sonido de otra explosión resonó fuera, junto con gritos y pasos apresurados. Clara respiró entrecortadamente. «Can, Clara, tú tienes que escucharme. La verdad de quién soy es más grande de lo que imaginas». Su voz era profunda, casi como si viniera de otro tiempo. Clara sintió un escalofrío. Antes de que ella pudiera responder, Hugo dio un paso al frente. «No, Rubén, no es el momento para jugar a los enigmas. Ella tiene que entender lo que está en juego», ordenó, su voz vibrando con una mezcla de urgencia y desesperación. «Él no es solo un niño, Clara. Es la respuesta, el futuro y también el pasado», dijo Hugo, y sus palabras retumbaron como un trueno en el corazón de Clara. Fue entonces cuando una figura oscura apareció detrás de Hugo. Era una mujer, de pie en el umbral, con una mirada fría y resuelta. Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando. La mujer sonrió, pero no había calidez en su gesto. «Soy la responsable de que Rubén exista, Clara. Estoy aquí para reclamarlos a ambos». Al pronunciar esas palabras, la habitación tembló. «¿Reclamar qué dices? Rubén es un niño, no una propiedad», gritó Clara. Pero la mujer simplemente se rió, una risa seca que cortó el aire. «No entiendes. Él es parte de un legado que has mantenido en secreto todos estos años», dijo, haciendo hincapié en cada palabra como si cada una fuera una bomba que estallara en el corazón de Clara. Rubén dio un paso adelante. Su pequeña figura ahora parecía más imponente. «Ella es mi madre», reveló, sus ojos fijos en la mujer. Clara se desmayó al oír esas palabras. La verdad le golpeó con fuerza como un torrente helado. «No, no puede ser», murmuró, sintiéndose como si el suelo se abriera bajo sus pies. La mujer sonrió con una satisfecha maldad. «¿Te sientes traicionada, Clara? Todo este tiempo creíste que te estaba protegiendo, y en realidad», se interrumpió, volviéndose hacia Rubén, «eres un niño con un destino marcado, y está en juego más de lo que piensas». «Esto no puede estar pasando», gritó Clara, cubriéndose los oídos con las manos. Pasaron unos segundos, pero le pareció una eternidad. Una revelación como una ola negra la abrumó. Aquel niño que había rescatado era mucho más que un simple huérfano. Era parte de un juego profundo y peligroso. Un legado que había caído perdido. Las figuras oscuras se acercaban, y Clara comprendía que estaba atrapada en un juego donde todas las reglas habían cambiado. «Hugo, necesitas llevarnos a un lugar seguro», suplicó, la voz quebrada, pero él solo la miraba, revelando una angustia que jamás había visto. «No puedo, Clara. Ellos vienen por nosotros y no sé cuánto tiempo podremos resistir», respondió, sus palabras teñidas de una desesperanza palpable. «Debo actuar, Clara. Sé que podría parecer atroz, pero Rubén debe ir con ella», dijo Hugo mirando a la mujer. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Vas a entregarlo?» La idea la llenó de indignación. «Esto no es un juego, Clara. Es su supervivencia y la tuya», insistió Hugo. Con cada palabra, Clara sintió que el mundo se desmoronaba aún más. «Lo siento, pero él es mío». «No voy a dejar que se lo lleven», gritó, mientras la figura de la mujer avanzaba, su rostro oscurecido por el misterio. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. El ambiente se cargaba de tensión, y la separación parecía inevitable. «Rubén, ven aquí», dijo Clara, extendiendo la mano, pero él se detuvo.
mirando entre su madre y Clara, dudando. Era entonces cuando el sonido de un colapso resonante se escuchó afuera, un eco de la destrucción que se avecinaba. Clara sintió el pánico arrastrarla. Si Hugo le había ocultado a Rubén su verdadera identidad, ¿qué más podía ocultar? Entender la realidad de Rubén la inestabilizaba. Entonces se dio cuenta de algo. ¿Y si todo eso fuera una mentira? ¿Si Rubén no era realmente quien decía ser? Cuando comenzó a hablar de nuevo, una explosión aún más fuerte sacudió el suelo, haciendo temblar a todos. Clara sintió un nuevo poder en el aire, algo que dejaba un sabor en su boca, como si las verdades veladas estuvieran a punto de revelarse. ¿Qué secreto escondía realmente Rubén? Sus ojos se llenaron de determinación. «Debo averiguarlo, y debemos hacerlo ahora», pensó Clara. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, todo se volvió a oscurecer, y una sombra cubrió el umbral de la puerta. Todo cambió. Una figura emergió del humo, un rostro que Clara creyó reconocer, y el mundo como lo conocía se disolvió en un caos desgarrador. Quedó atrapada en un laberinto de incertidumbre y traición, sintiendo que el destino de todos pendía de un hilo a punto de romperse. La puerta crujió en medio del caos, y Clara sintió que la tierra se le venía encima. Con Rubén a su lado, el tiempo parecía detenerse, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. Una sombra se cernía sobre ellos. El estruendo afuera era incesante. Pero en ese momento, la figura que emergía del humo era lo único que importaba. Se trataba de un rostro que conocía bien, uno que había intentado olvidar, uno que había dejado una marca imborrable en su vida. «¡No! ¿Por qué estás aquí?». Clara apenas podía pronunciar las palabras. La figura se aclaró y su visión se llenó de familiaridad y dolor. Era Elena, la hermana de Hugo, pero no era la misma mujer que recordaba. La luz se reflejaba en su mirada, y su sonrisa era una mezcla de locura y triunfo. «Clara, cariño, ¿cuánto tiempo?», dijo, su voz resonando en la habitación como un eco que despierta. «He venido a buscar a mi sobrino». Clara sintió un nudo en la garganta. «No, no puedes llevártelo. Rubén es solo un niño». «El niño es la clave, Clara. Es mucho más de lo que piensas. Y tú, el tiempo ha sido generoso contigo, pero no puedo permitir que interrumpas lo que está por venir», dijo Elena, moviéndose con una rapidez inhumana. La tensión aumentaba, y la sombra de la figura oscura parecía engullir la habitación. «¿Qué quieres de él?». Clara apenas podía comprender, y el pánico brotaba en su pecho. «Rubén no es un objeto, es solo un niño». Su voz temblaba, pero había una llama de valentía surgiendo dentro de ella. «Es mi amigo». Rubén, que hasta ese momento había observado en silencio, comenzó a brillar con una luz resplandeciente. Era una luz cálida que atravesaba la oscuridad de la habitación, y Clara comprendió que cada palabra que decía lo estaba encerrando aún más en un destino aterrador. «Te he dicho que no entiendes, Clara. Rubén es lo que todos buscan. Me lo dejaste, y ahora regresaré con él». Las palabras de Elena caían como si se tratara de un dictado antiguo. Pero Clara sentía que su corazón estaba a punto de estallar. «¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no nos habías buscado antes?». Esos ojos, fríos y desbordantes de ambición, la repelían. «Porque tú no estabas lista. Nunca lo estuviste». «Pero todo ha cambiado», declaró con una intensidad que heló el aire. Y entonces, en lo alto, un grito rasgó la atmósfera, como si el mismo cielo cayera. Clara giró su cabeza hacia la ventana y lo vio. Un grupo de figuras grises, sombras indiscernibles, acercándose a la casa. Una oleada de guerra y caos parecía desatarse a sus pies. Hubo ruido de botas,
y las oscuras siluetas se acercaban. «Ellos saben que él está aquí», dijo Helena, sonriendo. Sin más palabras, el rostro de Hugo ardió en dolor y desesperación. «No puedes dejar que se lo lleven», gritó, señalando a su hermana como si hubiera trazado una línea. «Esto no es un juego». Pero todos estaban consumidos por la inminente tragedia. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese instante, Rubén giró su cabeza hacia Helena y con una voz profunda que resonaba más allá de su tamaño, dijo: «Tú no eres mi madre, eres solo una sombra». Clara sintió que la verdad era un golpe, una revelación que le helaba la sangre. Las palabras retumbaron como un tambor en su mente. «¿Qué?», exclamó Helena, sorprendida. Su postura se volvió frágil y por un instante el mundo pareció detenerse. «¡No! ¡Eso no puede ser!». Rubén dio un paso al frente, su luz iluminando la habitación más que antes. «Lo sé todo, y no voy a dejar que me lleves». La tensión se disparó, y Clara sintió que el aire se volvía pesado. Separar la verdad de la percepción era vital. Y entonces, con una explosión de energía, Rubén levantó sus manos. Una onda de luz oscura estalló de él, y el tiempo pareciera diluirse. Todo pasó tan rápido que ningún ojo pudo captar el instante. Clara vio cómo la figura de Helena se desvanecía, como si colapsara en una nube de humo negro. Y pronto, un grito desgarrador resonó, y Clara sintió que una parte de sí se rompía. Todo quedó en silencio. Al mirar a Rubén, su corazón se llenó de una mezcla de amor y horror. El niño que había rescatado contenía secretos inimaginables. «Rubén, ¿qué es?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Soy más de lo que crees, Clara. Pero este no es el final. Ellos vendrán y tú no estás a salvo», dijo, su mirada intensa como el fuego. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ahora el misterio de Rubén se cernía sobre ella como una tormenta oscura, y el peligro no hacía más que acercarse. Mientras una sombra emergía de entre los restos de la oscuridad, el horror de lo que vendría se presentó ante ella. No solo debían escapar de los hombres que buscaban a Rubén, ahora el verdadero horror era la revelación de que Helena había sido solo el principio de algo mucho más grande, algo que podría consumirlos a todos. Todo lo que había creído, toda su vida, estaba a punto de caer en un abismo del que no podría regresar. El aire estaba tenso, un silencio pesado que envolvía a todos en la pequeña habitación. Clara miró a Rubén, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Eres tú su madre?», le preguntó a Helena. La revelación la golpeó como un mazo. No podía ser, no podía. La verdad se enredaba en sus pensamientos, dejando un nudo en su garganta. «No hay tiempo para dudas, Clara», dijo Hugo, con esa mezcla de ansiedad y determinación en su voz. La figura de Helena sonrió, una sonrisa que parecía helar la habitación. «Él es parte de un linaje que tiene más poder del que puedes imaginar», afirmó, acercándose más a Rubén. Clara sintió que debía intervenir. «No te acerques», gritó, extendiendo su brazo como si pudiera proteger al niño con un simple gesto. Pero antes de que pudiera hacer algo, una sombra se deslizó por la puerta. Una figura oscura penetró la habitación, llevándose consigo la poca luz que quedaba. Era uno de los hombres que estaban afuera, la máscara cubriendo su rostro, pero su presencia se sentía inconfundible. «¡Lo tengo!», rugió con una voz grave y feroz, lanzándose hacia Rubén. Pero Clara reaccionó al instante, empujando al niño detrás de ella. El tiempo parecía ralentizarse. «¡No!», gritó Hugo. «¡Aléjate de él!». El caos estalló. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor.
La figura oscura se abalanzó, y en un movimiento rápido, Rubén levantó ambas manos, brillando intensamente. Una luz estalló de sus dedos, iluminando el espacio con un resplandor que la cegó por un instante. El hombre fue empujado hacia atrás, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Pero el estruendo no terminó ahí. Clara sintió una sacudida bajo sus pies, como si el mismo suelo estuviera temblando. La luz que emanaba de Rubén chisporroteaba, y a medida que el aire vibraba a su alrededor, un sonido extraño, como un zumbido, se introducía en sus oídos. Clara miró a Rubén, quien parecía concentrado, pero entonces el niño dejó de brillar, y la habitación se sumió en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando la figura de Elena, antes firme, se tambaleó. Su rostro era de un pálido espectro. ¡No!, gritó. Su voz resonó en un eco agudo. Clara no podía quitarle los ojos de encima. «Eres un traidor, Rubén». La acusación cortó el aire. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué quería decir? La tensión era insoportable. «Ese poder es peligroso. Tú no sabes lo que haces», dijo Elena, y el miedo se apoderó de Clara. «¿De qué estás hablando?» Clara respiró agitado. Algo en el rostro de Rubén cambió. Una sombra pasó por sus ojos. «Soy más de lo que creías. He sido usado, manipulado». La voz del niño resonó con una madurez perturbadora. Se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. La sala comenzó a vibrar. El espacio se llenaba de silencio roto solo por la respiración apresurada de todos. Entonces ocurrió. Un segundo movimiento de Rubén, una explosión de luz. La figura de Elena se desvaneció, pero lo que emergió fue una sombra diferente. Una nueva, a la que solo Clara podía mirar. Su propia madre. «Clara, yo soy». La voz resonó con una familiaridad desgarradora. Clara dio un paso atrás. Su corazón se detuvo. «Pero tú estabas muerta», exclamó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Hugo se quedó sin palabras, su rostro pálido y confuso. «Todo este tiempo fue parte del plan para protegerte del destino que te esperaba, Clara. Rubén es la conexión que necesitamos para abrir el portal y yo». Su madre sonrió apenas, una expresión que a Clara le helaba la sangre. «Nunca debiste existir fuera de ese mundo». Todo cambió en un instante. Todo lo que creía saber se desplomó como un castillo de naipes. Miró a Rubén, ahora lleno de una nueva comprensión y miedo. «¿Es cierto?», preguntó sintiendo que la confusión la envolvía. Pero no había vuelta atrás. La revelación la golpeó con una fuerza devastadora. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la figura de su madre se desvaneció, y Clara quedó paralizada, con la mente en blanco, atrapada entre lo que había sido y lo que aún estaba por venir. El eco de los pasos resonó fuera de la casa, y Clara supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire estaba tenso, un silencio pesado que envolvía a todos en la pequeña habitación. Clara miró a Rubén, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Eres tú su madre?», le preguntó a Elena. La revelación la golpeó como un mazo. No podía ser, no podía. La verdad se enredaba en sus pensamientos, dejando un nudo en su garganta. «No hay tiempo para dudas, Clara», dijo Hugo, con esa mezcla de ansiedad y determinación en su voz. La figura de Elena sonrió, una sonrisa que parecía helar la habitación. «Él es parte de un linaje que tiene más poder del que puedes imaginar», afirmó, acercándose más a Rubén. Clara sintió que debía intervenir. «No te acerques», gritó, extendiendo su brazo como si pudiera proteger al niño con un simple gesto. Pero antes de que pudiera hacer algo, una sombra se deslizó por la puerta. Una figura oscura penetró la habitación, llevándose consigo la poca luz que quedaba. Era uno de los hombres que estaban afuera, la máscara cubriendo su rostro, pero su presencia se sentía inconfundible. «Lo tengo», rugió con una voz grave y feroz, lanzándose hacia Rubén. Pero Clara reaccionó al instante, empujando al niño detrás de ella. El tiempo parecía ralentizarse. «¡Buf!», gritó Hugo. «¡Aléjate de él!».
El caos estalló. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. La figura oscura se abalanzó, y en un movimiento rápido, Rubén levantó ambas manos, brillando intensamente. Una luz estalló de sus dedos, iluminando el espacio con un resplandor que la cegó por un instante. El hombre fue empujado hacia atrás, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Pero el estruendo no terminó ahí. Clara sintió una sacudida bajo sus pies, como si el mismo suelo estuviera temblando. La luz que emanaba de Rubén chisporroteaba, y a medida que el aire vibraba a su alrededor, un sonido extraño, como un zumbido, se introducía en sus oídos. ¿Qué está pasando? Clara miró a Rubén, quien parecía concentrado. Pero entonces el niño dejó de brillar, y la habitación se sumió en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando la figura de Elena, antes firme, se tambaleó. Su rostro era de un pálido espectro. ¡No!, gritó. Su voz resonó en un eco agudo. Clara no podía quitarle los ojos de encima. ¡Eres un traidor, Rubén! La acusación cortó el aire. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué quería decir? La tensión era insoportable. Ese poder es peligroso. Tú no sabes lo que haces, dijo Elena, y el miedo se apoderó de Clara. ¿De qué estás hablando? Clara respiró agitado. Algo en el rostro de Rubén cambió. Una sombra pasó por sus ojos. Soy más de lo que creías. He sido usado, manipulado. La voz del niño resonó con una madurez perturbadora. Se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. La sala comenzó a vibrar. El espacio se llenaba de silencio roto solo por la respiración apresurada de todos. Entonces ocurrió. Un segundo movimiento de Rubén. Una explosión de luz. La figura de Elena se desvaneció. Pero lo que emergió fue una sombra diferente, una nueva a la que solo Clara podía mirar, su propia madre. Clara, yo soy. La voz resonó con una familiaridad desgarradora. Clara dio un paso atrás. Su corazón se detuvo. «¡Pero tú estabas muerta!», exclamó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Hugo se quedó sin palabras, su rostro pálido y confuso. Todo este tiempo fue parte del plan para protegerte del destino que te esperaba, Clara. Rubén es la conexión que necesitamos para abrir el portal. Y yo. Su madre sonrió apenas, una expresión que a Clara le helaba la sangre. Nunca debiste existir fuera de ese mundo. Todo cambió en un instante. Todo lo que creía saber se desplomó como un castillo de naipes. Miró a Rubén, ahora lleno de una nueva comprensión y miedo. ¿Es cierto?, preguntó, sintiendo que la confusión la envolvía. Pero no había vuelta atrás. La revelación la golpeó con una fuerza devastadora. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la figura de su madre se desvaneció, y Clara quedó paralizada, con la mente en blanco, atrapada entre lo que había sido y lo que aún estaba por venir. El eco de los pasos resonó fuera de la casa, y Clara supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Una voz resonó desde el exterior, llena de furia y orgullo. «Clara, tu madre me engañó». Era la voz de Elena, pero esta vez tan extraña, deformada por el odio. «No puedo permitir que te hieres al niño. Él es mío por derecho». «¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres de Rubén?», gritó Clara, sintiéndose atrapada entre el horror y la confusión. El aire se saturó de tensión, y el sonido de pasos retumbantes se acercaba más. Entonces, para su sorpresa, Hugo gritó: «¡El portal! ¡Si lo abren, todo estará perdido!». Un tremor recorrió la casa, y Clara sintió una descarga repentina, como si algo se rompiera en sus entrañas. La figura de su madre reapareció, pero esta vez
con una mirada sombría que la atravesó. «Debes detenerlo. El portal es una trampa». Todo estaba preparado. Era una prueba clara. Clara sintió que el aire se le escapaba. En ese instante surrealista, el rostro de su madre cambió, y con cada palabra las sombras comenzaron a crecer. «Tú tienes el poder de cerrarlo, pero si lo haces, lo perderás todo. El amor, la esperanza, incluso a Rubén». En ese momento, todo estalló. La habitación tembló, y el olor a ceniza llenó el aire. Una luz blanca empezó a filtrarse entre las ranuras de las ventanas, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Clara miró a Rubén, apretando su mano con desesperación. «¿Estamos atrapados? ¿Qué puedo hacer?» «Debes elegir, Clara. Tú decides si es el final o solo el comienzo», dijo Rubén. La luz en sus ojos se intensificaba. A medida que lo decía, la sombra detrás de Elena se acercó aún más, y el eco de otro grupo resonaba fuera de la puerta. Una llegada de figuras que nunca había esperado. Todo se estrelló como un trueno en su corazón. «Elige, Clara, el tiempo se acaba», gritó Hugo, pero un grito desgarrador resonó afuera, y Clara sintió que todo giraba. Todo estaba a punto de desmoronarse, y su corazón se detuvo. ¿Qué elección podría hacer para salvar a todos? El eco de su decisión resonó. La luz brilló con fuerza, el aire se llenó de polvo y humo, y Clara lo entendió. Solo una elección podría cerrar la brecha. Pero, ¿quién pagaría el precio? Mientras la oscuridad se arrastraba por el suelo, Clara supo que nada volvería a ser igual. El aire estaba tenso, un silencio pesado que envolvía a todos en la pequeña habitación. Clara miró a Rubén, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿Eres tú su madre?», le preguntó a Elena. La revelación la golpeó como un mazo. No podía ser. No podía. La verdad se enredaba en sus pensamientos, dejando un nudo en su garganta. «No hay tiempo para dudas, Clara», dijo Hugo, con esa mezcla de ansiedad y determinación en su voz. La figura de Elena sonrió, una sonrisa que parecía helar la habitación. «Él es parte de un linaje que tiene más poder del que puedes imaginar», afirmó, acercándose más a Rubén. Clara sintió que debía intervenir. «¡No te acerques!», gritó, extendiendo su brazo, como si pudiera proteger al niño con un simple gesto. Pero antes de que pudiera hacer algo, una sombra se deslizó por la puerta. Una figura oscura penetró la habitación, llevándose consigo la poca luz que quedaba. Era uno de los hombres que estaban afuera, la máscara cubriendo su rostro, pero su presencia se sentía inconfundible. «¡Lo tengo!», rugió con una voz grave y feroz, lanzándose hacia Rubén, pero Clara reaccionó al instante, empujando al niño detrás de ella. El tiempo parecía ralentizarse. «¡No!», gritó Hugo, «aléjate de él». El caos estalló. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. La figura oscura se abalanzó, y en un movimiento rápido, Rubén levantó ambas manos, brillando intensamente. Una luz estalló de sus dedos, iluminando el espacio con un resplandor que la cegó por un instante. El hombre fue empujado hacia atrás, aterrizando en el suelo con un golpe sordo. Pero el estruendo no terminó ahí. Clara sintió una sacudida bajo sus pies, como si el mismo suelo estuviera temblando. La luz que emanaba de Rubén chisporroteaba, y a medida que el aire vibraba a su alrededor, un sonido extraño como un zumbido se introducía en sus oídos. «¿Qué está pasando?», Clara miró a Rubén, quien parecía concentrado. Pero entonces el niño dejó de brillar, y la habitación se sumió en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando la figura de Elena, antes firme, se tambaleó. Su rostro era de un pálido espectro. «¡No!», gritó. Su voz resonó en un eco agudo.
Clara no podía quitarle los ojos de encima. Él es un traidor, Rubén. La acusación cortó el aire. Clara sintió un escalofrío. ¿Qué quería decir? La tensión era insoportable. Ese poder es peligroso. Tú no sabes lo que haces, dijo Elena. Y el miedo se apoderó de Clara. ¿De qué estás hablando? Clara respiró agitado. Algo en el rostro de Rubén cambió. Una sombra pasó por sus ojos. Soy más de lo que creías. He sido usado, manipulado. La voz del niño resonó con una madurez perturbadora. Se dio cuenta de que el verdadero horror aún estaba por llegar. La sala comenzó a vibrar. El espacio se llenaba de silencio roto solo por la respiración apresurada de todos. Entonces ocurrió un segundo movimiento de Rubén, una explosión de luz. La figura de Elena se desvaneció, pero lo que emergió fue una sombra diferente, una nueva, a la que solo Clara podía mirar, su propia madre. Clara, yo soy. La voz resonó con una familiaridad desgarradora. Clara dio un paso atrás. Su corazón se detuvo. «Pero tú estabas muerta», exclamó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Hugo se quedó sin palabras, su rostro pálido y confuso. Todo este tiempo fue parte del plan para protegerte del destino que te esperaba, Clara. Rubén es la conexión que necesitamos para abrir el portal. ¿Y yo? Su madre sonrió apenas, una expresión que a Clara le helaba la sangre. Nunca debiste existir fuera de ese mundo. Todo cambió en un instante. Todo lo que creía saber se desplomó como un castillo de naipes. Miró a Rubén, ahora lleno de una nueva comprensión y miedo. ¿Es cierto?, preguntó, sintiendo que la confusión la envolvía. Pero no había vuelta atrás. La revelación la golpeó con una fuerza devastadora. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la figura de su madre se desvaneció, y Clara quedó paralizada, con la mente en blanco, atrapada entre lo que había sido y lo que aún estaba por venir. De repente, un estruendo en la puerta hizo eco a su alrededor, haciendo vibrar las paredes. La figura que entró era una figura imponente, con una capa oscura ondeando a su paso. Clara sintió su corazón detenerse. Aunque su rostro estaba cubierto, ella reconoció esa postura, esa presencia. Era el hombre del que había tratado de escapar durante tanto tiempo. El antiguo amor de Elena, su padre. Clara, su voz profunda y grave resonó en la habitación. He venido por ti y por el niño. Clara sintió un nudo en el estómago. El hombre que había creído perdido, no. No puedes llevártelos, dijo. Las palabras salieron de sus labios temblando. Él es un niño. Y en un instante, la revelación la golpeó. Rubén no era solo parte de un linaje, no era solo un niño con poder. Era el centro de un juego que había estado en marcha durante años. Una pieza clave para abrir un portal que podría destruirlo todo. Tú eres la llave, dijo su padre, y todas las verdades que había creído se desmoronaron. No, Clara, exclamó Hugo, su voz llena de desesperación. Esto no es lo que parece. No confíes en él. Pero era demasiado tarde. Clara estaba atrapada entre las sombras de su pasado y el teso de su futuro. Y mientras los hombres de Elena volvían a hacerse notar al otro lado de la puerta, su padre alzó una mano. La habitación brilló con una luz intensa que la envolvió por completo. «No hay tiempo para más secretos», dijo, y todo se tornó blanco. El caos estalló. Clara sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Lo último que oyó, antes de perderse en la luz, fue a Rubén gritar: «¡No! ¡Clara!».
Y entonces un silencio sepulcral llenó la habitación, llevándose consigo el eco de todas las verdades, dejando solo preguntas flotando en el aire. El mundo se volvió blanco. Todo se desvaneció en un destello, como si la realidad misma se hubiera roto en 1000 pedazos. Clara sintió que su cuerpo flotaba en una bruma espesa, un momento entre el despertar y el soñar. El eco de la voz de su madre seguía resonando en su cabeza. Nunca debiste existir fuera de ese mundo. De repente se encontró de pie en un umbral. Un espacio deslumbrante la rodeaba. Había luces brillantes que danzaban en el aire, colores que nunca había visto. Era un lugar que no parecía de este mundo, un paisaje que la hizo sentir pequeña e insignificante. Pero entonces el horror la alcanzó. Rugidos, gritos, sombras. La oscuridad parecía esperar en cada rincón, como un depredador al acecho. ¡Clara! Era la voz de Rubén, quebrada y llena de miedo. Clara se dio la vuelta y su corazón se detuvo. El niño estaba allí, con los ojos tan grandes y asustados. Pero había algo más, un brillo extraño alrededor de él. Ella se acercó. «Estamos aquí, Rubén, estoy contigo», pero algo la detuvo en seco. La luz a su alrededor empezaba a distorsionarse, a ponerse oscura nuevamente. Un rugido ensordecedor retumbó desde el fondo de este nuevo reino. Clara sintió el nudo en su estómago. «¿Qué está pasando?», le preguntó, en un susurro, como si hablara con un fantasma. Rubén parecía temblar. «Vienen, deben irse», dijo, aferrándose a su mano. Pero Clara frunció el ceño. «¿A dónde? ¿Quién? Dime». Y justo cuando un fogonazo de luz parecía iluminar el camino, una forma se abalanzó sobre ellos, una figura oscura y resplandeciente, con ojos destellantes que ardían como brasas. «¡Oh, no deberías estar aquí!», gritó con una voz que le heló la sangre. Clara se puso delante de Rubén, el cuerpo tenso, el corazón golpeando con fuerza. «¿Quién eres tú?», demandó, tratando de ocultar su miedo. Pero la figura solo sonrió. Una sonrisa cruel, como si disfrutara del sufrimiento que veía. «Soy quien ha estado detrás de todo esto, Clara», dijo la figura, su voz melódica, pero cargada de veneno. Era como si conociera cada secreto escondido en su mente. «Te he estado buscando, y ahora que estás aquí, no me dejaré escapar sin ti». «¿Qué quieres de mí?», gritó Clara, incapaz de contenerse. «Tu energía es única. Y Rubén, este niño que has estado cuidando». La expresión del ser se volvió profunda. «Él es la puerta que conecta lo imposible. Juntos son la clave para abrir el portal definitivo». Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué portal? ¿Qué has hecho con nosotros?». Entonces, un grito desgarrador retumbó a su alrededor. Todo se oscureció de nuevo, y la figura se acercó aún más. «Sabes que hay más en juego de lo que imaginas. Su vida, la tuya y el destino de muchos están entrelazados. La presión es enorme». En ese instante, el suelo tembló y Clara cayó de rodillas. Las visiones de su madre, de Hugo, de su propio pasado, llenaron su mente. Un ave de presa la observaba. La verdad se cernía sobre ella como una sombra. «Tú no eres quien crees ser», gritó la figura, provocando que un escalofrío recorriese su cuerpo. Y entonces todo cambió. Una explosión de energía estalló de Rubén, iluminando el lugar, como si toda la oscuridad del mundo se concentrara en él. Clara lo miró. Su pequeño amigo se transformaba en algo colosal, algo terrible. «Soy el guardián. Mi destino es proteger el equilibrio», dijo Rubén, ahora con una voz que resonaba como un trueno.
La figura se encogió, pero había un destello de triunfo en sus ojos. «Has despertado lo que ni siquiera te imaginas», se burló. Clara sintió que su corazón se rompía. «Rubén, no, eres solo un niño». Pero su grito se perdió en el aire. Antes de que pudiera hacer nada, una barrera de luz brillante surgió entre ellos. La figura se convirtió en sombras que se dispersaban, arrastrándose hacia la oscuridad. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Clara, quedándose sola. La luz envolvió a Rubén, y en un momento de horror absoluto, comprendió que su amigo no era solo Rubén. Era mucho más. La realidad se distorsionó, y Clara sintió que todo se derrumbaba a su alrededor otra vez. Una verdad desgarradora se revelaba. «Rubén, ¿eres el poder?», preguntó con un nudo en la garganta, presa del pánico. Pero su respuesta quedó ahogada por el temblor que estremeció el suelo. El último eco de la figura retumbó en su mente, y Clara, aturdida por la verdad, supo que todo lo que había creído, las esperanzas, los sueños, nada de eso importaba. El destino de todos pendía de un hilo, y su elección, al final, decidiría si todo se desmoronaría en ruinas, o si habría una nueva luz en la oscuridad. Y cuando el abismo parecía abrirse a sus pies, la última imagen de Rubén, brillando intensamente, quedó grabada en su mente. «¡Clara!», gritaba su voz, y en la profunda oscuridad, un eco se levantó, despertando algo aún más temido en su interior. No había vuelta atrás. Todo lo que pensaba saber estaba a punto de desmoronarse nuevamente. El aire estaba cargado, y Clara sintió que el tiempo se desvanecía. La luz que rodeaba a Rubén crecía, cada destello resonando con fuerza, tembloroso como un latido. El rugido del ser oscuro hacía eco en sus oídos, y el horror pintaba su rostro de desesperación. «Esto termina aquí», gritó Clara, con una valentía naciente que la llenó de energía. Rubén, ahora brillando intensamente, alzó sus manos. Con cada movimiento, el aire vibraba. «¡No me llevarás!», resonó su voz en la habitación etérea, y el ser oscuro retrocedió, sorbiendo su propia furia. Era más que una simple criatura. Era un vestigio de un pasado oscuro, un eco de secretos olvidados. Una grieta se formó en la realidad, como un portal que amenazaba con arrastrarlos a todos hacia la nada. «Tú no decides por mí». Clara sintió que una ola de poder le atravesaba, como el impulso de proteger lo único que había llegado a amar. Era su fuerza, pero también su miedo, su amor por Rubén, lo que desencadenaba el estallido de luz. El fulgor comenzaba a cerrar el portal, fragmentando sombras que ya no podían sostenerse. La figura oscura aulló, su grito resonando como un trueno en el cielo. «¡Todo se ha acabado!». Clara sintió que un peso se levantaba, como si toda la tristeza que había arrastrado se desvaneciera en un soplo. Una explosión de energía culminó, inundando la habitación con una luz cálida y acogedora. Cuando la oscuridad comenzó a disiparse, Clara buscó a Rubén, temerosa de que todo hubiera terminado, pero allí estaba iluminado por un halo de esperanza. «Lo hemos hecho, Clara», dijo Rubén, su voz clara y firme. «El portal se ha cerrado y ahora estamos a salvo». Clara respiró hondo y el nudo en su garganta comenzó a aflojarse. Hugo se acercó, sus ojos reflejando la certeza de que el peligro se había desvanecido, al menos por ahora. Pero la calma fue pasajera. Las sombras alrededor empezaron a retorcerse, como si quisieran regresarlo todo a la oscuridad. «No podemos quedarnos aquí», dijo Hugo, con su voz llena de urgencia. «Hay más buscando lo que hemos cerrado». «Entonces debemos irnos», respondió Clara, mirando a Rubén.
quien asentía, pero sus ojos mostraban una preocupación evidente. Clara lo abrazó con fuerza. «No te dejaré, nunca estarás solo», le prometió, sintiendo cómo el calor de su vínculo les envolvía. Juntos comenzaron a avanzar. Cada paso se sentía más ligero, pero el eco de la batalla aún resonaba en sus corazones. Al cruzar la puerta, el aire fresco de la realidad los envolvió, alejándolos del terror que habían dejado atrás. Era un nuevo comienzo, pero mientras caminaban, una sensación extraña envolvió a Clara. En su pecho, una voz susurraba: ¿y si esto no ha terminado? Sabiendo que la lucha jamás sería simple, volvió la mirada hacia el horizonte. El sol comenzaba a asomarse. «Estamos juntos en esto», afirmó Rubén, su voz plena de confianza. Clara asintió, entendiendo que su destino ahora estaba entrelazado, de formas que nunca podrían haber imaginado. Su valentía no solo afectó sus vidas, sino que había reescrito el curso de la historia en un universo lleno de posibilidades. El camino continuaría, lleno de misterios, pero enfrentarían todo juntos. Eso era lo que realmente importaba. Y mientras se alejaban, un latido resonante llenó el aire, dejando en el aire una pregunta que no quedaría sin respuesta. ¿Qué vendrá después? Ahora, antes de que te vayas, esto es súper importante. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Cada suscripción cuenta. Este es el momento de demostrar tu apoyo fiel. Y mientras estás aquí, aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encanta leer lo que piensan. Compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace increíble. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Vamos a hacerlo!